Hola, buenas tardes a todos. Vamos a intentar, voy a dar toda la ponencia seguida, ¿vale? Y cuando terminemos, si alguien del público me es tan amable de ser voluntario, pues sube y hacemos el taller para que veáis más o menos lo que os voy a explicar teóricamente, para que veáis cómo se hace en la práctica. Esto que os voy a explicar hoy es básicamente lo que yo hago en mi día a día. Yo soy fisioterapeuta del Servicio de Promoción de Salud, trabajo en Virgen de la Risaca y yo trabajo con pacientes ahora mismo en estos momentos, sobre todo de cardiología y cirugía cardiovascular, desde el proceso ambulatorio cuando los preparamos, desde la UCI tras la cirugía y después en la planta. Entonces veo pacientes desde que son autónomos hasta que son semidependientes, dependientes y absolutamente dependientes, como tengo en la UCI. Entonces, pues esto básicamente lo que es mi forma de trabajar, la que he ido depurando poquito a poco durante los años para intentar pues no hacerme daño en la espalda o el mínimo posible, porque cuidar y ayudar a la gente a levantarse, a sentarse, a cambiarle de posición es algo duro, ¿vale? Entonces la primera lección que os doy es que tenemos que saber que nuestro trabajo o nuestra función es dura. Entonces os voy a enseñar más o menos las técnicas que yo uso o cómo lo hago, cómo lo realizo y así espero que os sea de ayuda en vuestro día a día. ¿De acuerdo? Esta es una breve introducción, vamos a ir hablando un poquito de los principios fundamentales, la manipulación y movilización de la persona encamada, la transferencia de esa persona a una silla de ruedas o bien de la silla de ruedas a la cama o camilla, y autocuidado del personal que la atiende o cuidador, que esto sería unas breves pinceladas muy pequeñitas, porque eso da para otra charla enorme de cómo aprender a cuidarnos, que hay que tener más tonificado, que hay que estirar, que no hay que estirar, qué posiciones hay que tener más cuidado, eso sí lo vamos a ver durante la presentación. ¿Vale? Pues los principios fundamentales es... Si es posible, tenemos que tener en cuenta que esto es un trabajo multidisciplinar. Desde vuestro punto de vista, tenéis que tener en cuenta que a la hora de cuidar a la persona a la que estáis cuidando, tenéis que tener muy claras sus características. Y esas características, si no las tenéis claras, os la tienen que dejar clara los profesionales que atienden a la persona a la que cuidáis. Tenéis que hablar con el médico, que os deje claro por qué le duele, por qué no le duele, por qué se queja, por qué puede hacer, por qué no puede hacer. Entonces, por eso digo que es un trabajo multidisciplinar, porque tenéis que tener una colaboración con el personal que atienda a nivel profesional y sanitario a las personas a las que cuidáis. Las características de persona vulnerable os las tiene que dejar clara ese personal sanitario. Pues lo que os digo, os tiene que informar claramente de todas las características de la patología o no, o del proceso que está sufriendo esa persona a la que cuidáis, ¿vale? Y hay que plantear un objetivo. Ahora vamos a desarrollar un poquito más y sobre todo tener paciencia, ¿de acuerdo? Trabajo multidisciplinar, es un trabajo en equipo de todos los integrantes. Esto no quiere decir solo de vosotros, sino de la persona a la que estáis cuidando también. La persona a la que estáis cuidando forma parte de vuestro equipo. O sea, ahí tenéis que dejar claro y la persona tiene que tener clara que tiene que ayudar y tiene que participar y tiene que formar parte del proceso del cuidado. ¿De acuerdo? No es, aquí estoy, cuídame, no, tú también te tienes que cuidar. Y mientras tú te cuides, me cuidas a mí también. Una comunicación fluida, accesible y diaria con esa persona e informar a todos los componentes del equipo sobre las características de la persona vulnerable, como os he explicado, hablando con el personal sanitario, que os deje bien claro las características de esa persona a la que estáis cuidando. Vale, tenemos que saber si presenta dolor, si provoco dolor no va a ayudar, eso lo tenemos que tener claro, es decir, mira, tiene un problema porque en esta cadera le duele, porque tiene una pequeña artritis o una artrosis que le provoca dolor en la cadera derecha, entonces intenta no cogerlo de ahí. Son todas esas tipos de características que tenemos que tener claras. Entonces, si no tocamos la zona de dolor, la persona a la que vamos a cuidar va a colaborar mucho más. Cada vez que provocamos dolor, lo que hay es una reacción de rechazo, una reacción de ir para atrás. Entonces, eso tenemos que intentar evitarlo sabiendo qué zonas son las que le podemos provocar dolor. Si presenta una patología traumática, si es una patología neurológica y por eso no puede ayudarnos, por eso se atranca cuando hace un gesto, si tiene Parkinson, el fenómeno on-off que podemos encontrar en muchos pacientes que intentan avanzar y claro, si no le informan de que ese es un proceso normal asociado a la patología, pues a veces es difícil de entender, pero cuando lo entendemos, lo aceptamos, la persona que cuidamos lo puede aceptar también y simplemente avanzamos en la misma dirección.
comprende la persona a la que cuido lo que digo, ese estado cognitivo, tenemos que saber si está deteriorado, si no. El tema de los idiomas lo digo porque nosotros en la Risaca recibimos muchísimos pacientes extranjeros. Entonces, hoy sin ir más lejos, es que hoy he tenido que hablar con una persona que solo hablaba árabe, hemos tenido que esperar a un familiar, con una persona que solo hablaba hindú, nos lo ha puesto bastante más complicado. Entonces, más o menos con los traductores de hoy en día llegamos a una especie de comunicación, porque no tenemos un traductor de hindú en el hospital, y con una persona que habla inglés, que, bueno, pues sí nos hemos entendido. Entonces, si hay características en idiomas, porque cualquiera de ustedes puede estar en contacto con alguna persona que necesite cuidados extranjeras, que aquí en la comunidad autónoma cada vez hay más personas mayores extranjeras que vienen aquí a pasar sus días de retiro, pues tienen que tener más o menos unos conocimientos de idiomas. Y las limitaciones anteriores que podía tener y sobre todo estar atentos a las limitaciones actuales que pueda tener. Tenemos que plantear un objetivo que es un objetivo consensuado con todo el personal. Vuelvo a decirlo, el personal puede ser tanto esa persona vulnerable o la persona a la que cuidamos como nosotros. Entonces, la persona vulnerable tiene que aceptarlo y tiene que pactarlo. Yo no puedo tener un objetivo si él no lo acepta. Entonces, si mi objetivo es, venga, vamos a ir poquito a poco, recuperando movilidad, vamos a intentar todos los días andar un poquito, a ver si con eso mejoras, si esa persona a la que cuido no lo acepta, no voy a poder hacerlo. Se va a convertir en una lucha diaria. Entonces, antes de empezar a intentar llegar a un objetivo, tenemos que pactarlo con esa persona y tiene que aceptarlo, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, en este trabajo, que es cuidar de los demás, hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Todos los días. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que la persona que vamos a cuidar ya presenta sus miedos. Son personas generalmente deterioradas. Y esas personas deterioradas se sienten frágiles, se sienten vulnerables. Y claro, eso conlleva miedos y los miedos a veces conllevan rechazo. Entonces, eso tenemos que aceptarlo y ganar su confianza. El estado cognitivo y general generalmente está enlentecido. Por lo tanto, todo va a ir más lento. Y uno está pensando, anda, que es que después tengo que hacer, que es que después tengo jope, o como voy pensando yo muchas veces, es que me quedan 8 pacientes. Bueno, sí, pero es que ve haciéndolos poquito a poco, ve haciéndolos bien, porque como se te caiga, la cosa va a ir bastante más lenta aún. O sea que vamos a ir poquito a poco y esto es una relación de confianza. Si conseguimos que crea en nosotros, que confíe en nosotros, todo va a ir muchísimo más fluido, todo va a ser muchísimo más fácil. Entonces, tenemos que llegar a aceptar las características de nuestra función o de nuestra labor y entre ellas es, yo creo que quizá la más importante, es que tenemos que tener mucha paciencia con lo que hacemos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ya a la parte más práctica de manipulación y movilización del paciente encamado, ¿vale? Los principios básicos para movilizar un poquito, es decir, ya no estoy diciendo cambiarle posición o no, simplemente moverle un poquito la pierna porque no está cómodo, ayudarle a mover un poquito el brazo, esto es sobre todo para pacientes muy dependientes, ¿de acuerdo? Pues siempre vamos a intentar pedir la colaboración de la persona, siempre tenemos que pedirle que nos ayude. Esto, generalmente, la persona a veces se encuentra o se siente más frágil de lo que realmente es. Entonces, siempre tenemos que ir estimulando, pidiendo que colaboren y decir, mira, yo estoy aquí para ayudarte, pero para ayudarte, no para suplir tu movilidad o para suplir tus capacidades. Entonces, lo primero es pedir ayuda, pedir colaboración. Planificar el trabajo a realizar, informar. Oye, vamos ahora a levantarnos, que lo tenga claro, porque a veces llegamos, no hemos dicho nada, venga, vamos. Y claro, y a veces mis pacientes se quedan así y dicen, ¿pero qué vamos a hacer? Digo, anda, pues es verdad. O sea, esta persona está viendo que yo llego, que la voy a invadir y aún no saben ni qué voy a hacer yo con esta persona. Hay que planificar y hay que decir lo que vamos a hacer. Mantener durante todo el proceso una posición adecuada. Esto lo voy a intentar ejemplificar para que lo veáis, ¿vale? Realizar un esfuerzo siempre con el tronco protegido y aquí hay dos maneras. Uno, por medio de ortesis o dos, por medio de la función natural de nuestro abdomen, que es tener un buen tono, eso será nuestra faja abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, el abdomen hay que tenerlo con buen tono. ¿Se puede tener buen tono y tener barriga? Sí. ¿Vale? No hay que ser delgado para tener buen tono en el abdomen. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que trabajarlo un poquito. ¿De acuerdo? Usar las extremidades cuando vayamos a hacer, las extremidades inferiores, las piernas, cuando vayamos a hacer un levantamiento. Sobre todo hay que utilizar las piernas. No hay que utilizar tanto la espalda. Trabajar a una altura adecuada. Por eso es muy importante a veces hacer
una inversión, mientras podamos, de buscar camas o sillones que cambien en altura, porque eso va a evitar muchos problemas. Incluso, aunque vaya en contra de mi profesión, os va a evitar visitar tanto al fisioterapeuta, ¿vale? Ese dinero que vais a invertir en una cama, después os puede ayudar a no gastarlo en un fisioterapeuta, y encima sin dolores. O sea que es como invertir para evitar después perder dinero, ¿vale? Y buscar amplitudes articulares útiles, esto sería ya para un taller un poquito mucho más extenso de movilidad de piernas y brazos, ¿vale? Pero vamos, lo que os estamos diciendo es que si alguien quiere y ayuda al paciente a mover los brazos y las piernas, nunca hay que buscar los estiramientos máximos, nunca hay que buscar grandes amplitudes, buscar simplemente movimientos que le sean útiles a esa persona. Es decir, con los brazos que llegue a llevarse algo a la boca, que pueda peinarse, pero no hace falta llegar hasta una altura máxima, ¿de acuerdo? Si lo bajo un poco, ¿aquí se me oye? Vale, gracias. Vale. Vamos a planificar el levantamiento, ¿no? Entonces, con el paciente, los compañeros, si no estamos solos y alguien más nos ayuda, eso es una maravilla. Utilizar siempre que sea posible una ayuda técnica, por ejemplo, lo que les he dicho de la cama, que cambie en altura, ¿de acuerdo? Tener clara la ruta de transporte y tener preparado el punto de destino final. Es decir, primero nos ponemos de acuerdo. En este caso, cuando no tenemos a alguien que nos ayude, con la persona a la que vamos a movilizar o a cambiar de posición. Le informamos, oye, nos vamos a sentar en la silla, ¿vale? Vale, perfecto. Y planificamos un poquito y le decimos el proceso. Nos vamos primero a poner de pie, después vamos a girar hacia tu derecha y después te vas a sentar porque he dejado la silla aquí. ¿Vale? Hombre, cuando lo habéis hecho 100 veces ya está claro, pero al principio es muy importante informar de lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, hay que mantener una posición adecuada, entonces los pies a cierta distancia de separación, porque vamos a buscar estabilidad. Nosotros vamos a poner los pies más o menos a la altura de nuestras caderas, ni muy abiertos ni muy juntos. ¿Vale? Un poquito a la altura de las caderas, a partir de ahí tendremos una buena estabilidad para movernos, ¿vale? Y será mucho más difícil que perdamos el equilibrio. Adoptar la postura de levantamiento, que será con rodillas flexionadas, espalda recta, mantener mentón metido cerca del cuello para proteger nuestras cervicales e intentar no girar el tronco. Yo cuando voy a girar, para por ejemplo sentar en la silla, no giro el tronco. Yo me mantengo como en una posición fija, voy a contraer mis abdominales, que lo que he dicho que hay que proteger con un buen tono, y a partir de ahí lo que hago es girar en bloque con las piernas. Lo que no puedo hacer es arriba y giro con el tronco. Esa posición al final machaca sobre todo las lumbares inferiores, y al final es cuando de repente dices, oh, me está empezando a doler, me baja el dolor por la pierna. Bueno, pues es ya signos de que empezamos a tener una sintomatología acorde con un deterioro lumbar importante, que lo que os digo, estas técnicas ayudan a prevenir, pero no es magia, ¿vale? Si nuestro paciente pesa mucho, si es muy dependiente, antes o después nos haremos daño, como yo me he hecho daño en muchas ocasiones, ¿vale? Vale. El agarre. Cuando agarro, agarro con firmeza, pero tengo que tener en cuenta que mis manos no son garras y tengo que tener mucho cuidado de dónde agarro. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos a una persona que estamos cuidando y vemos que tiene una fragilidad a nivel de la piel, que hay algunas pieles muy, muy, muy finas, casi como el papel, cuando le voy a poner las manos encima, tengo que tener sobre todo cuidado antebrazos. Las posiciones más finales de los brazos y de las piernas son los que suelen tener menos hidratación y están más deterioradas. Entonces, en vez de agarrar con la mano como una garra, intento coger con toda la palma de la mano. ¿De acuerdo? No le clavo la yema en los dedos, sino utilizo toda la palma de la mano, distribuyo mi presión y entonces es más difícil herir esas pieles tan finitas que tienen tanto problema, ¿vale? Y cuidado con dónde nos agarran. Muchas veces cuando yo llego a ver a un paciente, lo primero que digo, venga, vamos a ayudarnos, nos vamos a poner de pie y de repente lo primero es como agarrarte del cuello. Que no os agarren del cuello. El cuello está hecho solo para sostener vuestra cabeza y para moverla, no para tirar y levantar a la gente. Así lo más normal es que después os duela mucho el cuello. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, evitad en todo momento que os agarren del cuello. Si la persona que cuidáis, la persona que vais a cuidar, se siente mucho más seguro agarrándoos, os puede agarrar de la espalda, os puede agarrar de las escápulas, os puede agarrar de los hombros, de la cintura, ¿vale? Pero todo lo que tenga que ver con vuestro tronco, ¿de acuerdo? Ni cuello,
ni los brazos porque se vuelve la situación muy inestable, agarrándonos ambos de los brazos, ¿vale? Simplemente ir al tronco. Vosotros vais a agarrar del tronco, ellos van a agarrar del tronco, va a haber una proximidad, pero esa proximidad va a ayudar a tener mucha más estabilidad, ¿de acuerdo? Y el levantamiento debe ser suave, por medio de una extensión de rodillas con espalda recta y firme, manteniendo abdominales contraídos. Cuando yo voy a hacer un esfuerzo, hay que contraer la pancita, ¿vale? O sea, lo que no puedo es empezar a hacer el esfuerzo directamente sin tirar. Lo primero es, contraigo abdominales, eso no quiere decir que me quede en valsalva, no. Puedo respirar con los abdominales contraídos, activo mi musculatura, activo mi faja natural, que es la que me da protección y sostén a mis lumbares, y a partir de ahí hago el levantamiento con las piernas. Pero intento no hacerlo de golpe, porque ahí es más fácil perder equilibrio o hacer daño a la persona a la que estamos cuidando, ¿de acuerdo? Vale. Mantener una posición adecuada, como he dicho antes, vamos a evitar los giros de tronco, preferiblemente, como os explicaba antes, vamos a mover los pies, ¿de acuerdo? Y la persona cerca de nuestro cuerpo. Cuanto más lejos esté, es más fácil que gire, que caiga hacia un lado y nos sea mucho más difícil sostenerla o pararle ante una caída. Si está cerca, es mucho más fácil que no perdamos el equilibrio, mantenernos estables y evitar las caídas. Cuando depositemos a la persona, siempre intentar hacerlo con suavidad y sin perder el control. A veces, en algunas ocasiones, he visto cómo se cambia a la persona y es como, y venga, a ver dónde cae. A veces no cae donde debe. Entonces, por eso vamos a hacerlo con suavidad, sin perder el control, poquito a poco. Y si hacemos el gesto bien, hemos contraído los abdominales, hemos levantado con la espalda y hemos ido girando, nos va a costar mucho menos. Y los movimientos así más suaves, con una buena contracción, lesionan mucho menos, ¿de acuerdo? Tanto a nosotros como a la persona a la que cuidamos. Cuando manipulamos a una persona encamada para el aseo, puede ser que sea totalmente dependiente. Entonces, ahora después os voy a enseñar cómo girarlos. La camilla es muy estrecha, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo con cuidado, porque claro, después había pedido una cama, pero estoy viendo que aquí es imposible traer una cama. Esto ni en mis sueños podemos subir aquí una cama, entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Pero lo que vamos a empezar a hacer es doblar rodillas, con las rodillas dobladas veréis que es mucho más fácil girar a un paciente o a una persona, y si podemos desplazamos los brazos en la dirección del giro y hacemos rodar el tronco. Cuando hacemos rodar una persona realmente no es muy complicado. Si lo hacemos bien y utilizamos una buena técnica no cuesta tanto. Yo tuve la suerte y a la vez un poco de desgracia de estar metido en una UCI durante toda la pandemia. Y no sé si os acordáis que una de las cosas era girar, poner boca abajo a los pacientes. Teníamos pacientes que eran obesos porque eran de los que peor llevaban el COVID. Pues nosotros girábamos entre entre 2 personas o 3 a personas de 130, 140, 150 kilos. Y se giran más o menos bien utilizando una buena técnica. No ser bestias, es técnica, no fuerza, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Cuando puede colaborar, lo primero es lo que os he dicho antes, le pedimos que nos ayude y participe en todo momento. Doblamos las rodillas, le decimos, doble usted las rodillas, dóblelos conmigo. Elevamos los brazos hacia el techo, le digo que eleve los brazos hacia el techo y a partir de ahí hacemos rodar el tronco. ¡Pum! Y ya veréis, una vez que está de lado, que es muchísimo más sencillo poder levantarlo, que ahora os lo explicaré. ¿Cómo subirle hacia el cabecero? Si es totalmente dependiente, vamos a intentar usar ayudas técnicas. Si tiene una cama articulada y podemos levantar los pies y dejar la cabeza, poner una posición donde la cabeza esté más baja que la pelvis, es mucho más fácil. Lo pondríamos en esa posición, a partir de aquí yo me vendría al cabecero de la cama y simplemente tirando un poquito de una entremetida o de una sabanita, con la ayuda de la gravedad el paciente va a caer. Esto lo hago yo muchas veces solo en la UCI, ¿vale? Lleno de cables y de pitos. Y se puede hacer, eso sí, claro, se puede hacer cuando tienes una buena ayuda técnica, como es una camita que puedas poner en esa posición, ¿vale? Entiendo que no es accesible a todo el mundo, pero de verdad que es algo que han ido cambiando en muchos centros hospitalarios, un montón de sitios, y de verdad que es una enorme ayuda, todo el personal lo hemos notado muchísimo, muchísimo, ¿vale? Si no, se debe realizar por 2 personas, si es posible. Movilizar a una persona totalmente dependiente hacia la cama, bueno, tenemos gente que es muy delgadita, que pesa poquito y más o menos podemos hacerlo.
pero si es una persona ya de mediano tamaño, 70, 80 kilos, una persona sola cuesta muchísimo y os vais a hacer daño, ¿de acuerdo? Y intentar siempre no coger por los brazos, lo que he dicho, yo siempre voy a intentar coger por el tronco, las escápulas, la espalda, la pelvis, ¿vale? Pero no iré a cogerlo por los brazos, a no ser que no tenga más remedio, ¿de acuerdo? Cómo subirle hacia el cabecero, le pediremos que nos ayude y participe en todo momento, y lo que hemos dicho antes, usar las ayudas técnicas, mejor realizarlo por 2 personas, no coger al encamado por los brazos, mejor las escápulas, doblar las rodillas y que se apoyen sus talones y utilizar sus brazos para subir, ¿vale? Todo lo que hemos dicho antes, nada más que con la participación de la persona a la que estamos cuidando, ayudando con un apoyo en los talones, empujando con sus talones hacia el cabecero, y si está levantado, de verdad que incluso a veces no tenemos que hacer nada, simplemente ponemos la cama en una posición donde la cabeza esté más baja que la pelvis y ya va solo. Vale, ¿cómo instalarlo? Es mejor por personal formado, y esto quiere decir que es bueno que nosotros estemos formados. Cuando cuidamos a alguien, si estamos formados en los sitios donde podemos tener más escaras o más roces con una persona que está totalmente encamada, pues es una información muy útil. Básicamente tenemos que pensar que las zonas que más suelen herir si terminar con una úlcera es la zona del sacro, ¿vale? La zona de las caderas. Si no les cambiamos y les ponemos de lado, la zona del cráneo, ¿vale? Y si está mucho tiempo de lado, la zona de los codos, rodilla y tobillo. Los talones siempre se suelen terminar lesionando. Entonces hay taloneras y yo muchas veces cuando vamos a dejar a un paciente boca arriba por necesidades terapéuticas, se le ponen los talones al aire. Se le pone debajo una almohada o 2, o lo que haga falta, y talones al aire, ¿vale? Esas son las zonas sobre todo que suelen estar más dañadas por el roce, ¿de acuerdo? Vamos a evitar siempre. Me acaban de hacer la pregunta si puedo repetir las zonas más importantes a la hora de evitar roces y evitar heridas. En la zona posterior, sobre todo, será la zona del sacro y la zona del cráneo. A veces las escápulas, pero es más raro, ¿de acuerdo? Después, cuando ponemos de lado, zona de rodilla, zona de tobillo. Y la zona del talón, mucho cuidado cuando están boca arriba. Los codos a veces también, pero es más raro. ¿De acuerdo? Esas son las zonas más importantes que hay que tener en cuenta, que hay que proteger y que de vez en cuando deberemos vigilar, ver si se están enrojeciendo, si cuando lo palpamos resulta doloroso, ¿vale? Si vemos que se está enrojeciendo, empieza a aparecer una herida o resulta doloroso, tendremos que empezar a tener especial cuidado con esas zonas. ¿De acuerdo? Si es posible y empezamos a ver que ya tiene algún tipo de lesión, cuando está en boca arriba es bueno tenerlo al aire. Yo, si está en boca arriba y los talones al aire, no le pongo talonera, porque si ya empieza a estar un poquito dañada la piel y la tapamos siempre, tiene riesgo de macerar, ¿vale? Entonces también tenemos que dejarlo un poquito al aire de vez en cuando. Vale, entonces, como usted dice, una persona dependiente de una silla de ruedas suele tener problemas a nivel de nalgas. Entonces, ¿cómo podemos evitar esas heridas? Nosotros informamos a los pacientes que nos vienen que tienen que cambiar un poquito la posición de las nalgas apoyándose en las manos y hacen un levantamiento y con el levantamiento desplazar. Pero no hay que esperar a que moleste, ¿vale? Generalmente yo suelo informar de que lo hagan cada media hora, cada hora como mucho, ¿vale? El problema es que a veces cuando carecemos de movilidad en la parte inferior de nuestro cuerpo, también carecemos de sensibilidad en la parte inferior. Entonces no se dan cuenta cuando están dañando, ¿vale? El dolor es malo, pero el dolor es bueno porque nos informa de que nos estamos haciendo daño. Estas personas a veces no se dan cuenta de que se están dañando. Entonces, por eso, a pesar de que no se encuentren incómodos o no tengan molestias, hay que cambiar la posición. Entonces, hay que informarles que de vez en cuando ellos mismos se apoyen y cambien de posición. Cambian un poquito la posición, ahí ya he cambiado el apoyo, ¿vale? A la media hora lo mismo, hacia el otro lado, un poquito para atrás y van cambiando la posición así. Es lo ideal, ¿de acuerdo? Si pueden hacerlo ellos, mucho mejor. Le tienes que cambiar tú. Si no pueden hacerlo, tienes que cambiarle tú. Tienes que meter las manos en la pelvis y ¡pap!, le cambias un poquito la posición, a la media hora, a la hora, le cambias otra vez un poquito la posición. Pero hay que ir cambiando, poner un sillón adaptado, o sea, un cojincito adaptado,
¿vale? E ir cambiando. El cojín no tiene por qué ser siempre los mismos. Si vamos cambiando de cojín, uno que sea de aro, otro que sea más normal, otro que sea ergonómico, los puntos de apoyo serán distintos. Y no todos los días tendremos los mismos puntos de apoyo. ¿De acuerdo? Vale. Hacer caso a las peticiones del encamado de la persona dependiente, pero con límites, ¿vale? Porque muchas veces las peticiones también son llamadas de atención. Entonces, yo siempre acudo cuando me avisa algún paciente y me dice, Javier, ¿me puedes ayudar? Pero hay un momento que digo, ¿esto ya es porque quieres verme o...? Porque es que hace 10 minutos me has llamado, o sea, hay que atender y hay que tener en cuenta lo que dicen, porque muchas veces dicen, me estoy haciendo daño aquí, y claro, y hay un momento que dices tú, hombre, ya tantas veces, y le giras o lo que sea, y ves la zona en la que se quejaba y dices, ostras, sí, se ha enrojecido, ojo, y ya tiene la marca de la sábana, o sea, que en muchísimas ocasiones no son tonterías, ni llaman por llamar, pero también a veces hay que poner límites, ¿eh? Porque a veces sí que son como, no quiero estar solo, ya, pero es que tengo que hacer cosas, ¿vale? Y en personas mayores o con patología respiratoria, cuando vamos a tener un paciente en cama mucho tiempo, vamos a evitar tenerlo en plano, ¿vale? Tenemos que tenerlo por lo menos con unos 30 grados de inclinación. El respaldo 30 grados de inclinación. Cuando está en plano es muchísimo más fácil hacer patología neumológica por inhalación de moquitos a nivel de la nariz, por ejemplo, neumonías de inspiración, todo eso puede provocar problemas neumológicos. Entonces, pacientes que van a estar mucho tiempo en cama, por lo menos 30 grados de inclinación. Evitamos el plano, ¿vale? Vamos a hacer las transferencias de la camilla a cama. Vamos a ver. Situamos el lugar de destino ligeramente más abajo que el de partida. Es decir, si yo voy a pasar de una camilla a la cama, porque generalmente vienen a ayudarnos cuando vienen a transportar a nuestros pacientes, vamos a intentar siempre ponerlo más bajo, porque es mucho más fácil que el paciente caiga hacia una camilla que levantarlo hacia la camilla. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a utilizar ayudas técnicas si fuera posible, si las tenemos. Una tabla de transfer, la última vez que pregunté cuánto costaba en un hospital me decían que eran 400 euros, me quedé alucinando. Yo creo que podrá ser más barato en algún sitio, me parece un disparate. Es verdad que a los hospitales generalmente nos meten mano, pero bien, ¿vale? Porque como todo es sanitario, pues, ala. Entonces, pero si no, pues a veces utilizando materiales que deslicen, tejidos tipo seda, eso ayuda muchas veces a hacer que deslicen nuestro paciente de un sitio más alto a un sitio más bajo, ¿vale? Intentamos nunca realizarlo solo, mínimo por 2 personas, porque los cambios de una cama a una camilla pueden conllevar caídas, hay que tener mucho cuidado con eso. Acercar a la persona trasladada al borde de la cama, lo más al borde, cuanto más al borde esté mejor, ¿vale? Más fácil va a ser el desplazamiento que vamos a intentar hacer de una vez, ¿vale? Y no agarramos por los brazos, como esto lo vais a escuchar varias veces, cogemos de espalda, de escápulas, de la pelvis, pero no ponemos nuestras manos en los brazos ni en las piernas, ¿de acuerdo? E intentar que la persona deslice, no levantar y dejar caer. Vale. Cuando vamos a ponerlo desde la posición de tumbado boca arriba, que es la posición de supino, a sedestación al borde de la cama. Miren, este gráfico, es que no va el láser aquí en la pantalla, este gráfico que hay aquí es el que utilizamos con los pacientes recién operados de corazón. Gente que le acaban de abrir el esternón. Y esta posición no daña. Esta maniobra no daña. Entonces, si nosotros ponemos primero de lado, como hemos dicho antes, doblamos las rodillas, hacemos que los brazos vayan hacia donde vamos a girar y rotamos, a partir de ahí es muchísimo más fácil para la persona que cuidamos y para nosotros ayudarla a levantarse, ¿vale? Primero lo pondremos de lado y a partir de ahí lo que vamos a hacer es agarramos al paciente por la espalda con la mano que nosotros tenemos cerca de su cabeza, le pondremos por debajo del cuello, la agarraremos por la espalda, ¿vale? Y la mano distal, que vamos a ir a apoyarnos en su muslo, pues las piernas estarán ya afuera y apoyamos de aquí y con esta mano tiramos hacia arriba. Ahora después va a subir alguien y lo vamos a hacer con gente. Básicamente es este gesto, ¿vale? Lo que hacen a veces algunas personas de coger al paciente y levantarlo desde aquí para arriba, eso es una lucha. Es una lucha completa, porque aparte ustedes quieren tirar para acá y el paciente para ayudar o la persona para ayudar tira en el otro sentido. Entonces, y aparte está intentando ayudar, pero te está tirando hacia abajo.
Entonces tenemos que intentar evitarlo, es muchísimo más fácil hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Vale, una vez que está sentado, ¿qué le pasa muchas veces a las personas que cuidamos? A las personas que llevan mucho tiempo en cama, que tienen tendencia a caerse hacia atrás. Y entonces estás todo el rato, no te tires, no te tires. ¿Pero por qué te tiras hacia atrás? Es que no se está tirando. Es que tenemos el problema de que cuando llevan mucho tiempo en cama o en sillón, la estimulación posterior hace que haya un retroceso del centro de gravedad. Ese retroceso del centro de gravedad provoca que siempre tengan la tendencia a caer hacia atrás, pero no es algo que hagan aposta o adrede, es algo que sucede porque en el proceso degenerativo de estar mucho tiempo en cama les provoca que caigan hacia atrás. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es que no debo empujar desde la espalda, porque si empujo desde la espalda le estoy dando más estímulo para que vaya hacia atrás. Porque lo que ellos van a buscar es el apoyo posterior. Están tan acostumbrados a estar siempre apoyados en la espalda que van a seguir buscándolo. Y si yo le doy un apoyo, van a seguir empujando, pero más hacia atrás. Entonces, me tengo que situar por delante y utilizaré la cabeza o el cuello para mover. Si yo muevo la cabeza y muevo el cuello hacia adelante, el tronco le sigue. Donde va la cabeza va a ir el tronco y va a ir el cuerpo de mi paciente, de la persona a la que cuide, ¿de acuerdo? Entonces, pondremos que los pies lleguen al suelo porque le dará un anclaje. La persona se sentirá más segura poniendo unos pies en el suelo, verá que tiene un apoyo, ¿vale? Y tengo que hablar con esa persona, indicarle, intenta ir hacia adelante, intenta llevar tu cabeza hacia adelante. Yo muchas veces le pongo la mano y digo, lleva tu frente hasta mi mano. Y entonces ya empiezan a hacer el gesto de contraer la musculatura anterior, y al contraer la musculatura anterior e ir hacia adelante, ya rompen el patrón de ir y caer hacia atrás. Pero tengo que darle un estímulo anterior. Si yo me pongo detrás y empiezo a empujar hacia adelante, el estímulo es posterior y seguirán cayendo hacia atrás, ¿vale? Y una de las cosas que a veces les digo es, apoya tus manos sobre tus muslos y presiona hacia el suelo. Ahí activarán la musculatura anterior del abdomen, el pectoral, se relaja la musculatura antagonista, que es la posterior, y ya no tienen tanta tendencia a ir hacia atrás, ¿vale? Así vamos a corregir esa tendencia. Si le vamos a cambiar desde la cama a una silla de ruedas, intentaremos siempre situar algo más bajo la silla de ruedas. Como la silla de ruedas no tenemos para cambiar, si la cama sí podemos cambiarla de posición, pues será mejor, ¿vale? El lugar de destino debe estar pegado al lugar de partida unos 90 grados, que ahora lo vamos a hacer. Yo no pongo la silla de ruedas aquí mirando para allá, la pondré pegada aquí, ¿vale? Si yo la pongo aquí, es mucho más giro, mucho más camino que tengo que realizar, ¿de acuerdo? Esto está frenado, ahora sí. Esto es peligroso. Si no está frenado, ojo, ¿eh? Vale, y siempre que sea posible utilizar ayudas técnicas. Vale. Desestación al borde de la cama, silla de ruedas. Explicamos que debe ponerse en pie. Esto es esencial. Cuando vamos a mover al paciente, si no le explicamos que se ponga en pie y le decimos, vas a ir a la silla, él siempre hace así. Y se queda así y ya intenta girar. Es muchísimo más difícil hacerlo así que decirle, no, ponte en pie completamente y gira. ¿Vale? Así es mucho más fácil. Y a partir de ahí giraremos, usamos el peso de nuestro cuerpo y nos dejamos caer hacia atrás. Situamos el lugar de destino, a ver, desestación de ruedas a camilla, va a ser lo mismo pero al revés, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo y quiero que suba alguien a hacerlo, ¿vale? A hacerlo conmigo y enseñarlo, ¿vale? Cuando vamos a ponerle de pie, nos vamos a situar al lado de la persona a la que vamos a cuidar y vamos a hacerle primero, es muy importante que tengan en cuenta que lo primero a la hora de ponerse en pie es llevar la cabeza hacia adelante, ¿de acuerdo? Lo que no podemos es intentar ir hacia arriba directamente, esto es mucho más complicado. Tenemos que ir primero hacia adelante y una vez que vamos hacia adelante podemos subir, así es muchísimo más fácil. No, no debe. Yo levanto a mucha gente así, no se marean. Bueno, muchos vienen mareados de base. Entonces no lo voy a poner peor. ¿Vale? Y otra cosa importante es la altura del asiento. Si lo ponemos en asientos muy bajos, ya saben ustedes que no va a subir. Entonces, por ejemplo, a muchos pacientes que vemos un poquito más limitados, le decimos que pongan algún tipo de ayuda de ortesis, por ejemplo, en el váter, para que el váter esté más alto y sea más fácil levantarlo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo corregimos la retroproyección cuando están de pie? Igual que la corregíamos cuando estaban sentados, que si van para atrás, cuando están de pie tienen lo mismo.
Pues básicamente es parecido, le vamos a dar algo delante donde apoyarse, donde buscar un apoyo. Le podemos poner un andador o le podemos poner una silla y que busque un apoyo delantero. ¿De acuerdo? Y cuando busca el apoyo delantero ya rompe esa tendencia que era hacia atrás. Y le digo que el peso no me lo deje en los talones. Si lo deja en los talones, entonces que intente pegar bien la punta de los pies y agarre con la punta de los pies. Entonces cuando busca la punta de los pies ya empezamos a dejar el peso hacia adelante. ¿Vale? Y como siempre, no tocamos la espalda ni empujamos desde atrás. Vamos a aumentar el estímulo posterior y va a ir buscando la parte de atrás. ¿De dónde cojo al paciente? Pues según las lesiones y patologías. Está claro que si vemos que tiene un problema de cadera, no vamos a cogerle cerca a la pelvis, iremos un poquito más arriba. Si tiene un problema de hombro, vamos a intentar no coger del hombro, ¿de acuerdo? Siempre mi mano en la escápula o hacia el tronco, ¿vale? Y cuidado de no hacer más daño. El hombro es una patología, sobre todo en pacientes con patologías neurológicas, que es muy fácil provocar daño. Entonces siempre vamos a intentar evitar tirar del brazo. Siempre, porque es muy fácil dañar el hombro en una persona que tenga un problema neurológico, ¿de acuerdo? Vale, y autocuidado del cuidador, que os lo voy a decir en breves, ¿vale? Porque esto da para mucho. Musculatura más frecuente afectada, el cuadrado lumbar, que es básicamente lo que más duele en la zona de las lumbares, ¿vale? Los paravertebrales, que es toda la zona de la espalda. El piramidal, que es músculo del culo, que es muchas veces el que me da problemas a nivel de ciática, ¿de acuerdo? Y el psoas ilíaco, que es un músculo más interno, que es uno de los que le está dando el follón a Rafa Nadal, por información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que potenciar para evitar lesiones? ¿Qué tengo que tener yo fuerte? Y si vais a un gimnasio, porque necesitan hacer gimnasia, y no dices, si yo en el trabajo hago mucho, eso no es gimnasia, eso es machacarse. Porque yo en el trabajo hago mucha gimnasia, pero no es gimnasia, es machaque. Yo hago una rutina de ejercicios 4 días por semana para tener un buen tono en las zonas que me hacen falta. Y generalmente trabajo cuádriceps, glúteos, erectores del tronco, interescapulares y abdominales. Esto con planchas y sentadillas y peso muerto es más que suficiente. Las planchas son estas posiciones que vemos aquí. Sentadillas es hacer una buena sentadilla en esta posición, pero con una buena amplitud de movimiento, no vale hacer así. Eso no es una sentadilla, ¿vale? Hombre, hay que intentar bajar hasta aquí. Claro. ¿Cuántas quieres que haga? Depende de lo que tengas que hacer, pero generalmente sí, aparte la sentadilla profunda es muy bueno tanto para las rodillas como para la zona lumbar, porque le das mucho movimiento a la parte de salida del ciático. Y muchos problemas ciáticos se curan haciendo sentadillas. Sí, pero no machacando las sentadillas, ojo, todo en su correcta medida, ¿de acuerdo? Pues ya con estos ejercicios ya vamos a ir activando los músculos que nos hacen falta, ¿vale? Y después hay que estirar. Yo todos los días no, pero 4 o 5 días a la semana, cuando me pongo en mi momento Netflix o Amazon Prime y pongo una serie, me tiro delante del televisor y me pongo a estirar, ¿vale? Y estoy tan tranquilo, tumbado en mi alfombra, haciendo unos pequeños estiramientos de isquiotibiales, glúteos, cuádriceps, aductores, cuadro lumbar y psoas. Esto, por eso digo que da para otra charla muy larga de cómo hacer todos estos estiramientos. Y dentro de los estiramientos utilizo este pequeño rulo, ¿vale? Porque activa mi musculatura, tonifica y me ayuda a perder un poquito de tono. Que suba alguien que vamos a hacer ¿Quién sube? Vale, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es, desde un paciente tumbado, vamos a hacer todo el proceso. Es básicamente girarlo, ponerlo de lado. Después de ponerlo de lado lo vamos a sentar, después de sentarlo lo vamos a poner en pie y después lo voy a volver a sentar y ya voy a utilizar la silla para cambiarlo de posición. ¿De acuerdo? Vale, entonces, Adelaida, vente un poquito más para acá porque como es muy estrecho, ¿vale? Si te hago girar lo mismo gírate más y la cosa no termina bien. ¿Vale? Entonces, miren, para girar, muchas veces si el paciente es totalmente dependiente, pongo el brazo aquí y pongo esta posición. Si ven, mi brazo pasa por debajo de su rodilla. Y a partir de aquí es simplemente empujar. Es empujar y rotar. ¿Vale? Esto es mucho más sencillo. ¿Tú me estás ayudando, Adelaida? ¿A que esto va a ser perfecto, verdad? Ya está. Es súper sencillo girar y poner de lado. ¿Vale? Muy sencillo.
Adelaida, no te caigas que te voy a soltar para ponerme en otro lado. ¿Vale? Cuando yo estoy en esta posición también puedo tirar. A mí me resulta más fácil hacer empujes, que tracciones, ¿vale? Pero hay quien prefiere traccionar, también depende de qué tengáis más desarrollado, si la musculatura de la parte posterior o la musculatura de la parte anterior, ¿vale? Una vez que está aquí, en esta posición, voy a sacar sus piernas. Y con las piernas fuera, ya sus piernas me ayudan a levantarle. Ahora ya no es un impedimento, ahora me ayudan. Esta mano la coloco en su muslo y va a empujar hacia abajo. Y esta mano viene por debajo de su cabeza a la escápula. Y entonces es un juego de giro. Empujo y para arriba. Esto es muchísimo más sencillo que tirar. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos a nuestra persona a la que cuidamos, que es Adelaida. También quieres que te cuiden, ¿verdad? Vamos a ponerla en pie, ¿vale? Como he dicho, lo primero es intentar que los pies estén en el suelo, porque ella si no va a tener la tendencia a caer hacia atrás. Manita ahí, le diría, empuja hacia abajo, empuja. Voy a poner los pies en el suelo, voy a bajar la altura de la camilla. No llega. ¡Hala, ya está! Vale, como hemos dicho antes, es muy difícil si yo desde aquí quiero que se ponga de pie. Si yo de aquí digo, venga arriba, es muy difícil. Entonces lo que tenemos que buscar primero es un empuje hacia adelante, y si va hacia adelante, también el miedo tiene sus efectos. Cuando empujamos hacia adelante dice, madre mía que me voy para abajo. ¿Vale? Entonces ellos hacen el esfuerzo de ir hacia arriba. Si yo pongo una mano a esta altura, esta mano le va a ayudar. Mi mano viene a la axila. Desde la axila no tiro hacia el brazo. La axila empujo hacia el tronco. Y empujo hacia adelante y hacia arriba. Entonces, hacia adelante y hacia arriba. Adelaida es una perfecta colaboradora. ¿Vale? Se puede sentar. Vale, ahora, ¿qué vamos a hacer? Cambiarla desde la cama, ¿vale? O de la camilla a una silla de ruedas. Importante, le decimos que se ponga en pie por completo. No decimos, no, a mitad y te voy a sentar, no. Y si es posible, el brazo de la silla que esté al lado fuera. Tenemos un problema menos, una barrera menos que quitar de en medio, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos a poner que es un paciente muy dependiente. Yo me situaría por delante. Me voy a situar delante vuestra, voy a dejar caer mi peso un poquito hacia atrás, y desde mi peso, cayendo mi peso hacia atrás, voy a empezar a ponerla de pie, pero mis rodillas van a bloquear una de sus rodillas, para que le resulte más fácil, ¿vale? Mis rodillas bloquean la suya. Me coloco y mis manos van a sus escápulas. Y lo que hago es, una aquí, otra a la escápula, la traigo hacia mí, arriba, y una vez que estoy arriba, yo ya me coloco justo delante e intento no girar el tronco. Voy a ir con el tronco recto, girando yo poco a poco, y hacia atrás. Ya te puedes sentar. Y eso es todo, gracias. Si no colabora el paciente es un peso muerto, es muy importante el bloqueo de su rodilla. Si está aquí su rodilla, yo cuando bloqueo la rodilla es mucho más difícil, que lo que pasa a veces que se nos derrumba, ¿no? Para que se derrumbe, dobla la rodilla. Si yo le pongo delante las mías y le bloqueo su rodilla, no va a tener esa posibilidad de derrumbarse, ¿de acuerdo? Por eso he dicho, bloqueamos con mi rodilla su rodilla. Y una vez que está completamente de pie, aquí hay un bloqueo natural, que evita, o sea, si va hacia atrás la rodilla, ya aquí hacia atrás no tenemos más movimiento. Entonces, a partir de ahí sí que vamos a movernos poquito a poco. Pero si es completamente dependiente, ya sabe, tenemos que bloquear un poquito con nuestras rodillas, porque no va a poder derrumbarse tan fácilmente. ¿De acuerdo? Una última. Es que en este caso, la persona está 3 meses porque le ha quitado el clavo y no puede apoyar. No puede apoyar de una pierna. Utilizamos la otra.
Utilizamos la otra. Sí, esto no sabe cuántas veces lo hago yo al día. ¿Sabe cuántas? A ver, yo sí lo hago. O sea, si yo lo hago, el resto de personas pueden, pero simplemente me pongo delante de la pierna que puedo usar y le ayudo también con mis piernas por si no puede con su peso. Y a partir de ahí voy girando. ¿Qué pasa? Que como vamos a girar, si la pierna lesionada, la que no puedo apoyar, es la derecha, ¿vale? O sea, perdón, la izquierda, por ejemplo, en este caso, vamos a poner la silla de ruedas en la izquierda, ¿vale? Para girar hacia allá, que utilice de pivote la que esté más lejos. Utilizando de pivote esa pierna, el giro es mejor, ¿vale? ¿De acuerdo? Muchas gracias.